Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más estamos acá en Limbo Comics, su canal favorito de recomendaciones, comentarios y otras yerbas. Esta semana vamos a recomendar un autor, un gran autor de cómics, que tiene la particularidad que ya dos de sus sagas más conocidas, podríamos decir, fueron adaptadas a series de televisión, a series de streaming. Hay muchas sagas ahora que está American Gods y Buenos Presagios de Gaiman. Sí. Es como si en Hollywood se hubieran quedado un poco sin ideas. Pero bueno, sí, hay toda una movida de agarrar a autores de cómics y sagas que ya están consagradas en los cómics Y hacerlas mierda, como en The Walking Dead. y adaptarlas a series, a películas. En este caso el autor es Garth Ennis. Las series que estábamos hablando son The Boys. Preacher y The Boys. Preacher ya creo que tiene 3 o 4 temporadas, se está terminando ahora. Y Ya The le Boys, hicieron mierda. sí. Y The Boys arrancó con una temporada sola que tuvo bastantes comentarios, pero también, a diferencia de la historia original, tiene una bajada de línea contra todo el sexo y la violencia que tiene el cómic original en especial. Entonces lo que queríamos destacar... Somos puristas, no le tenemos fe. Claro, lo que queríamos destacar son un par de historias que todavía no llegaron a adaptarse, que son del mismo autor, que son de Garth Ennis, y que creemos que vale la pena destacar. Léanlas antes que las arruinen y las lleven a series que van a estar mucho más lavadas. Justamente Preacher, cuando arrancó a principios de los 90 en la línea Vértigo, era una de esas historias que era muy difícil leerla y quedarte al margen porque tenía mucha bajada de línea contra el fanatismo religioso, contra Estados Unidos, pero las diferencias raciales, tenía mucho La xenofobia, el racismo. Y fue Preacher, Sandman y Transmetropolitan, eran como las tres cabezas de lanza de esa movida editorial que armó Vértigo a principios de los 90 en DC. Una vez que termina con esa historia, Garth Ennis pasa a Marvel y le ofrecen una rama también como más adulta, que era la etapa de Marvel Knights, y empieza a escribir Punisher. La etapa de Punisher de Garth Ennis coincide justamente con un tratamiento mucho más adulto del personaje, con una etapa como mucho más oscura y mucho más violenta. Y tengan en cuenta que estamos hablando de un personaje que Punisher es un ex militar totalmente sacado, que hace una guerra contra el crimen, literalmente guerra, y baja, no deja títere con cabeza. La etapa de Garth Ennis lo sitúa en Nueva York, lo sitúa haciendo toda una serie de misiones, una serie de metiéndose con lo que era la mafia rusa, metiéndose empieza bajando primero un par de dealers, un par de narcotraficantes, y tiene la particularidad que era una etapa muy oscura, muy violenta. Salió dentro de este subsello de Marvel, que era el Marvel Knights, y le permitieron como irse un poco más de lo que estaba editando Marvel en ese momento, y justo encima coincidió con que salió más o menos al mismo tiempo que estaba dando vuelta en cines la primera versión que habían sacado en esta nueva década de Punisher, porque una versión anterior en los 90 con Dolph Lundgren haciendo de... Vamos a hacerla corta, las películas apestan, la serie de Netflix está bien. Exactamente. Pero Garth Ennis para mí es el tipo que lo termina de moldear al personaje, le termina de dar toda esa cosa violenta, traumática y obsesiva que tiene el personaje, que como lo llegamos a ver hoy en las adaptaciones de Netflix. Sí, más allá de la violencia, Garth Ennis lo que tiene es poder justificar la violencia del personaje, sí. Poder justificarlo, darle una etapa de transición, una etapa de shock, que hacen que justamente la trama sea más rica y no sea un tipo nada más rompiendo cosas sin sentido. Bueno, vamos a recomendar también algo que lo descubrimos hace un par de años y nos gustó muchísimo, que es Chronicles of Wormwood. Esta es una serie de novelas gráficas, una miniserie corta que sacó Garth Ennis dentro de una editorial independiente que era Avatar. En este caso, al no ser ni Marvel ni DC, Avatar es una editorial independiente que no tiene ningún reparo en hacer historias mucho más adultas, mucho más oscuras, mucho más zarpadas. Y con Chronicles of Wormwood
vuelve a un tema que había dejado en Preacher y se mete más con el tema de la religión, de los conceptos del bien y el mal que tenemos desde el punto de vista bíblico, pero a la vez también del bien y el mal, de cómo lo vemos como sociedad, y porque los protagonistas de esta historia son justamente Wormwood, que es el nombre del personaje, es el hijo del anticristo, y su mejor amigo Jesús. Se rebelan contra sus padres, no les interesa traer el fin del mundo, el apocalipsis a la tierra, y quieren tratar de vivir una vida normal dentro de sus parámetros. Pero lo que tiene muy bueno la historia es justamente eso, cómo te da el punto de vista de un personaje que estaba destinado a ser el anticristo, quien traiga el fin del mundo y el juicio final. Claro, y el tipo como que se cansa un poco de todas esas cosas que le intentan imponer, y decide seguir su propio camino y decide hacer su propia historia, con la ventaja de que, a pesar de que él no quiere traer el apocalipsis y no le interesa ser el anticristo, tiene un par de poderes, tiene un par de magia negra escondida en el bolsillo, y puede adaptar la realidad y hacerse un par de maldades cuando quiere. Por ejemplo, uno de los personajes principales que están dando vuelta dentro de la serie también, uno de sus mejores amigos también es un conejito que habla y le da la opinión. O sea, estamos hablando del anticristo, Jesucristo y un conejito. Esa es como la triada para que vean de qué va esto. Sí, que aparte el mismo personaje te dice por qué, nunca termina de entender él mismo por qué le hizo que un conejo hablara y le respondiera. Era como, no sé, de repente pasó y está ahí dando vuelta con ellos, y es un personaje genial. Sí, pinta, muy bueno. Aparte tiene cosas, la historia en sí tiene cosas muy bizarras y muy divertidas, como que dentro de este universo, de esta realidad, el Papa es australiano y es un viejo borracho, corrupto, barquero, putañero, todas tiene. Corrupto. Y atrás de todo esto también está la historia de que el tipo es un productor de televisión, pero que está en Nueva York, y trabaja por una serie de canales que son más del tipo canales de cable tipo HBO o como ahora sería Netflix, canales que se la juegan un poco con los productos, y que el tipo se destaca por ser más arriesgado en las propuestas que tira en la televisión, en el streaming de ese momento. Y una tercera opción que tenemos es esta vez Battlefields, que es una serie de historias. En este caso también, estas salieron por Dynamite en Estados Unidos. Garth Ennis es un tipo de que conoce, a pesar de ser muy conocido por historias bastante bizarras, bastante oscuras, es un tipo que sabe mucho y le interesa mucho todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, y viene escribiendo desde hace años toda una serie de historias cortas de distintas batallas, de distintos momentos históricos de la Segunda Guerra Mundial, desde distintos puntos de vista, de distintos frentes, y te va contando historias cortas desde el punto de vista de soldados, desde el punto de vista de civiles, desde el punto de vista de militares de distinto rango y en distintas situaciones, donde se va centrando en historias pequeñas dentro de la Segunda Guerra Mundial, desde distintos frentes, y se nota que es un tipo que le gusta de lo que está escribiendo, que sabe de lo que está escribiendo, porque mete mucho detalle técnico, mete mucha... No es solo no la está inventando, sino que se nota que investigó y te da una vista bastante imparcial de los dos frentes, como que no todo el tiempo habla de los aliados, sino también tenés como historias dentro del lado de... Bueno, los rusos eran aliados, pero tenés como historias del eje, justamente. No está centrado solamente en soldados norteamericanos o ingleses, sino también rusos, sino también te va contando historias con distintas tropas de distintos aliados. Y en este caso Battlefield son 3 o 4 tomitos, cada tomo es una historia cortita, narra historias dentro de la Segunda Guerra Mundial, dentro de las batallas que pasó en Europa, y esta justamente, que se llama Querido Billy, es una historia que pasa dentro de lo que fue la batalla del Pacífico, así que tiene como distintos puntos de vista. Esta Tanquistas es una historia justamente
de tanques y te va contando las ventajas y desventajas de las distintas marcas o los distintos modelos de las distintas naciones. Tiene eso Garenis, que por momentos cuando se pone técnico, cuando empieza a investigar un poco y te empieza a contar lo que le gusta, que se nota que es un tipo que le apasiona todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, las historias son más minimalistas, más cortitas y al pie, pero siguen estando muy bien contadas, siguen estando muy bien dibujadas, y es un tipo que tiene una variedad de temática, tiene una variedad de dibujantes, y ha llegado a editar en compañías grandes, en compañías chicas, con distintos éxitos, pero es algo que cuando lo lees es difícil mantenerte al margen porque reconoces el tipo de escritura de Garenis. Es un tipo muy interesante, muy completo y muy fácil de recomendar. Sí, lo que tiene es que más allá del gore, más allá que derrapa, más allá del sexo y la violencia, el tipo sabe de lo que está escribiendo y eso se nota. Es un gran crítico de lo que es la iglesia contemporánea, es un gran conocedor de lo que son las batallas bélicas, la guerra, especialmente Segunda Guerra Mundial. Es un tipo que conoce la psicología de un ex soldado, entonces sabe de lo que está escribiendo, entonces no termina todo siendo violencia sin sentido, sino que tiene una bajada de línea que es bastante interesante. Entonces cuando vos achicás un poco la búsqueda y lees entre líneas los cómics de Garenis, decís, epa, mirá por dónde está bajando línea, mirá cómo le pega a la religión, mirá cómo le pega al racismo de los Estados Unidos de los 80, 90. Es bastante bueno, entonces eso lo hace muy interesante para leer. Sí, no es un tipo que cuando cuenta historias de guerra las romantiza y te da esa cosa de que eran todos héroes, sino que te va contando muchas veces historias. Es crudo, sí. Hasta podés sentir a veces los olores, la putrefacción, el feo. No pinta nada de manera idealista, sino que lo pone como él lo ve, como él lo imagina. Señoras mamás, están advertidas, o sea, después no queremos quejas acá en la comiquería. Bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en la próxima emisión de Limbo Recomienda. Suscríbanse al canal, síganos por nuestras redes sociales. Nos estamos viendo.